¿Alguna vez le has confiado algo a alguien que pensabas que era de tu total confianza, solo para que esa persona use todo en tu contra? Pues eso fue exactamente lo que me pasó con mi prima. Y no te imaginas cómo terminé descubriendo su traición. Para entender cómo llegué a confiar en mi prima, y cómo mi vida cambió después de su traición, primero tengo que contarte un poco sobre mi historia y la relación que siempre tuve con ella. Yo crecí en una familia que siempre fue bastante unida. Al menos, eso pensaba yo. Mi madre, mi padre, y mis hermanos eran mi mundo, hasta que conocí a mi prima. Aunque compartíamos sangre, ella era más que eso, era mi amiga, mi confidente, y para mí, ella era la única persona en la que podía confiar por completo. Nos conocimos cuando éramos solo unas niñas. Nuestras madres son hermanas, y desde pequeñas, nuestros padres nos hicieron pasar mucho tiempo juntas. Al principio, no teníamos más que una relación superficial, como la de cualquier otra niña que juega con sus primos y primas. Pero a medida que fuimos creciendo, nuestra conexión se fue haciendo más profunda. Nos entendíamos en un nivel que nadie más lograba, y eso nos hizo inseparables. Recuerdo las horas interminables que pasábamos juntas, hablando de todo y de nada. Desde nuestras historias favoritas, hasta nuestros primeros amores. A veces me preguntaba cómo era posible que compartiéramos tantos pensamientos y sentimientos. Lo que para mí era una de las cosas más especiales de nuestra relación, era el hecho de que siempre podíamos contarnos todo, sin sentir que íbamos a ser juzgadas. Y lo que más me gustaba de ella es que siempre tenía una respuesta para todo. Parecía tener una especie de sabiduría de la vida, y yo solía admirarla por eso. Nuestra relación no solo se limitaba a las pequeñas charlas de la tarde. En mi familia, las reuniones eran una constante. Los domingos eran días de visitas familiares, y a menudo nos encontrábamos en la casa de los abuelos, donde toda la familia se reunía a disfrutar de un almuerzo o una merienda. Para mí, esos días eran los mejores. Mi prima siempre estaba allí, y a menudo nos quedábamos juntas hablando, jugando, y riendo mientras el resto de los adultos hablaban de política, de sus trabajos, o de cualquier otra cosa aburrida. A pesar de que yo tenía una relación cercana con mis padres y hermanos, fue con mi prima con quien realmente compartí mis miedos más profundos y mis inseguridades. Mi familia, aunque amorosa, era bastante exigente. Mi madre siempre tuvo expectativas muy altas de mí, y la presión de cumplir con esas expectativas a veces me hacía sentir que no podía ser yo misma. Mi prima, por otro lado, nunca me hacía sentir mal por ser yo. Si cometía un error o no alcanzaba algo, ella estaba allí para apoyarme, para decirme que estaba bien, que lo importante era intentarlo. Mi madre, aunque siempre me amó, era muy estricta. Me exigía que fuera una niña ejemplar en todos los aspectos, sacar buenas notas, ser educada, hacer los quehaceres de la casa sin quejarme. Todo tenía que estar perfecto. De alguna manera, me sentía como si nunca fuera suficiente. No entendía por qué mi madre no podía aceptarme tal como era. Mi padre, por otro lado, aunque cariñoso, estaba más enfocado en su trabajo que en entender mis emociones. Fue en esos momentos de soledad, cuando no podía hablar con nadie más, que me di cuenta de que mi prima era el único refugio donde realmente podía ser yo misma. Ella era como una especie de refugio, alguien que me aceptaba tal cual era. Por eso, las conversaciones que teníamos me ayudaban a liberar el estrés que acumulaba durante la semana. Era curioso porque, a pesar de que mi vida en casa no era perfecta, siempre tuve una relación muy estrecha con mi prima, y eso me hacía sentir que al menos había algo en mi vida que estaba bien. Todo lo que no podía contarle a mi madre, se lo contaba a ella. Las dudas sobre mis relaciones, los problemas en la escuela, las inseguridades sobre mi apariencia. Ella estaba allí, escuchando pacientemente. Y lo mejor era que nunca me juzgaba. La relación que teníamos era como un pacto no escrito, lo que compartíamos entre nosotras, se quedaba entre nosotras. Los años pasaron, y nuestra relación continuó creciendo, pero también cambiaron muchas cosas en nuestras vidas. Mi prima empezó a ir a la universidad, y yo aún estaba en la escuela secundaria. Aunque estábamos en diferentes etapas de la vida, nuestra relación seguía siendo tan fuerte como siempre. Sin embargo, al comenzar la universidad, ella empezó a conocer a muchas personas nuevas, y eso fue cuando las cosas empezaron a cambiar un poco. A veces, cuando hablábamos por teléfono, notaba que sus conversaciones eran un poco más superficiales.
Ya no me contaba tanto de su vida como antes, y yo empecé a sentir que algo no estaba bien. No sé si fue el hecho de que empezó a estar ocupada con sus nuevos amigos, o si simplemente se estaba distanciando un poco de mí, pero algo dentro de mí me decía que nuestra relación ya no era la misma. Lo que yo no sabía en ese momento, y lo que jamás imaginé, era que ella estaba comenzando a cambiar de una manera que yo nunca habría esperado. Aunque mi madre y yo seguíamos teniendo nuestras tensiones, siempre pensé que mi prima estaría allí para apoyarme en todo momento. Pensaba que ella siempre iba a ser mi amiga, mi confidente, la que nunca me traicionaría. Y lo más irónico es que, en ese mismo periodo de distanciamiento, fue cuando decidí confiarle algo que nunca le había contado a nadie, algo muy personal, algo que, si se sabía, podría destruir toda mi reputación. Lo que no sabía en ese momento era que mi prima no era la persona que pensaba. A medida que se distanciaba, algo dentro de mí me decía que no podía confiar completamente en ella. Pero, en mi desesperación, sentí que ella era la única persona que podría entenderme. Fue ahí cuando cometí el error de contarle todo. Y esa fue la primera vez que tomé la decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Porque lo que vino después, lo que descubrí más tarde, fue algo que nunca imaginé que podría pasar. Pero todo comenzó en esos días, cuando mi prima empezó a mostrar una faceta que jamás imaginé que tuviera. Todo lo que compartí con ella, se convirtió en una herramienta para hacerme daño. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Aquí es donde la cosa empieza a ponerse realmente complicada. Después de haberle confiado todo a mi prima, algo dentro de mí me decía que las cosas no estaban bien. Como mencioné, ella comenzó a alejarse poco a poco, y aunque intentaba justificarlo diciéndome que simplemente estaba ocupada con sus estudios y su nueva vida universitaria, algo no cuadraba. Pero el golpe más fuerte llegó cuando decidí abrirme de una manera completamente vulnerable con ella, creyendo que, al final del día, ella siempre estaría ahí para apoyarme, como había hecho en el pasado. Ya sabes, las amistades son complicadas a medida que uno crece. Las prioridades cambian, las personas cambian, y, lamentablemente, a veces la gente a la que más quieres termina decepcionándote. Yo estaba en una etapa de mi vida en la que más que nunca sentía que necesitaba a alguien que me escuchara. Fue un momento difícil, en el que sentía que no podía confiar en nadie, pero mi prima había sido, hasta ese momento, la persona que siempre me había entendido. Así que, cuando compartí con ella un secreto que me había estado comiendo por dentro, pensé que estaba tomando una decisión sabia, que estaba tomando un paso importante al finalmente dejar salir lo que había guardado por tanto tiempo. El secreto que le conté a mi prima no era algo trivial. Era algo serio, algo que había sido un peso emocional para mí durante años. Había estado lidiando con problemas personales relacionados con mi familia, y aunque había logrado sobrellevarlo en silencio, sentí que ya no podía más. Necesitaba hablar de ello con alguien, y ella, que siempre había sido mi amiga más cercana, parecía la persona perfecta para hacerlo. En ese momento, yo no veía las señales de alerta. En mi cabeza, ella era mi confidente, la persona que jamás me traicionaría. Todo comenzó cuando un día, después de no hablar durante un par de semanas, la llamé para contarle algo que me estaba carcomiendo por dentro. Fue una conversación larga y sincera. Le abrí mi corazón, le conté sobre mis temores, mis inseguridades y lo que realmente me preocupaba. Como siempre, ella escuchó pacientemente, dándome algunos consejos aquí y allá, que en ese momento parecían ser exactamente lo que necesitaba escuchar. Ella parecía comprensiva, empática. Pero, después de esa conversación, algo cambió. No sé qué fue, pero ya no me sentí tan segura de nuestra relación. Las semanas siguientes fueron aún más raras. Cuando la llamaba, se notaba distante. Cuando trataba de hablar de mis problemas, ya no parecía interesada. De hecho, recuerdo perfectamente la última vez que intenté hablar con ella sobre algo importante. Estaba pasando por un momento difícil, y en lugar de la respuesta que había esperado de ella, me respondió con un simple, lo siento, no puedo hablar ahora, tengo cosas que hacer. Eso me dejó completamente confundida. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde había quedado la prima que había sido mi confidente durante todos esos años? Sin embargo, el verdadero giro de los acontecimientos ocurrió unos días después de esa llamada, cuando un amigo cercano me llamó para contarme algo que me dejó completamente en shock. Me dijo que había escuchado un rumor,
Uno que involucraba a mi prima y a algo que le había contado en esa misma conversación. Al principio, no quería creerlo. No podía ser verdad. Pensé que era una simple coincidencia, pero luego empecé a escuchar más detalles, más piezas del rompecabezas, y me di cuenta de que lo que me estaban diciendo era cierto. Mi prima había compartido lo que le había contado en privado con otras personas. Había revelado mi secreto a sus amigos, y lo peor de todo es que lo había usado en mi contra. Me sentí completamente traicionada. Todo lo que había confiado en ella, todo lo que había compartido en un momento de vulnerabilidad, lo había convertido en un chisme. Y eso no era todo. Algunos de los detalles más íntimos de mi vida habían sido utilizados como munición para herirme, para avergonzarme frente a personas que ni siquiera conocían la mitad de lo que había estado pasando. Recuerdo que, en ese momento, sentí un nudo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi prima, a quien siempre había considerado mi mejor amiga, había traicionado mi confianza de la manera más cruel posible. ¿Cómo podía hacerme eso? ¿Por qué? Era un golpe directo al corazón, y lo peor de todo es que no tenía ni idea de cómo enfrentar la situación. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo tenso, como si todo lo que conocía se hubiera derrumbado en un segundo. Decidí confrontarla. Tenía que saber la verdad, tenía que entender por qué había hecho lo que hizo. Así que, armada con todo el coraje que pude reunir, la llamé. Mi voz temblaba mientras le decía, necesito que hablemos. Es importante. Al principio, ella intentó evadir la conversación, pero la insistencia fue suficiente para que aceptara hablar conmigo. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que había estado escuchando no eran meros rumores. Ella me confirmó lo que temía, sí, había hablado sobre mi vida privada con otras personas, y sí, había usado mi secreto en su beneficio. Lo siento, no era mi intención lastimarte, me dijo, pero sus palabras no parecían sinceras. Más bien, sonaban como una excusa barata. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me traicionó así, después de todo lo que compartimos? Y lo más importante, ¿cómo iba a enfrentarme a ella ahora? La conversación fue incómoda, dolorosa y, en muchos momentos, absolutamente devastadora. Mientras ella me daba una excusa tras otra, mi mente empezaba a procesar lo que realmente había ocurrido. Mi prima no solo me había fallado como amiga, sino que me había manipulado. Había usado mi confianza como una herramienta para jugar su propio juego. Me sentí impotente, pero también enfadada. Mi corazón estaba roto. La discusión terminó con un frío "lo siento" por su parte, y yo colgué el teléfono sin saber qué hacer con mi vida en ese momento. No podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esta traición no solo había afectado nuestra relación, sino que había dejado una marca indeleble en mi alma. A partir de ese momento, todo cambió. Mi vida, mi confianza, mi relación con ella, todo se había transformado en algo irreconocible. La persona en la que había confiado ciegamente ya no existía, y lo peor de todo es que no sabía cómo seguir adelante con esta nueva realidad. A medida que los días pasaban, lo que había sucedido seguía martillando en mi mente. No podía entender por qué mi prima, alguien con quien había compartido tantos momentos, había hecho algo tan bajo. Me sentía como si me hubieran arrancado algo muy importante de mi interior, y no sabía cómo sanar esa herida. La confrontación no había dado los resultados que esperaba. En lugar de encontrar respuestas, me había quedado con más preguntas. Su actitud distante y sus excusas me dejaron con la sensación de que no le importaba realmente lo que había hecho. Al principio, pensé que quizás se daría cuenta de lo que había perdido, que tal vez sentiría remordimientos, pero pasaban los días y nada cambiaba. Ella seguía viviendo su vida como si no hubiera pasado nada. Y eso, aún más que la traición en sí misma, fue lo que más me dolió. Sentí que ella no valoraba lo que habíamos tenido, ni la relación que habíamos compartido durante años. A veces, cuando uno se siente decepcionado por alguien cercano, comienza a preguntarse si es su culpa, si hizo algo mal. Es una espiral mental en la que te cuestionas todo. ¿Acaso yo le pedí demasiado? ¿Me confié demasiado en ella? No podía evitar pensar en todas esas veces que la defendí frente a otras personas, creyendo que era la mejor prima que podría tener. Entonces, algo dentro de mí hizo clic. Me di cuenta de que,
más allá de mi dolor, lo que necesitaba era ponerme a mí misma en primer lugar. ¿Por qué estaba tratando de entender algo que claramente ella no quería que se entendiera? Si mi prima no valoraba mi confianza, si no se daba cuenta del daño que había causado, entonces no merecía que yo me siguiera desgastando por ella. Al principio, decidí darle espacio. No quería verla ni hablar con ella. Sin embargo, la presión de la situación me estaba superando. Durante semanas, no tuve contacto con ella. Intenté seguir adelante con mi vida, aunque siempre había un hueco en mi corazón por la traición. Por supuesto, había intentado buscar consuelo en otros amigos y familiares, pero siempre sentía que algo faltaba. Lo que más me costaba aceptar era que, a pesar de todo lo que había pasado, no quería perder a mi prima. Las personas no siempre se comportan de manera correcta, pero eso no eliminaba los recuerdos y la historia que compartimos. Estaba atrapada entre el deseo de mantener la relación y el dolor de saber que, tal vez, ya no podía confiar en ella como lo hacía antes. El punto culminante llegó cuando un día recibí un mensaje suyo. Lo leí, pero mi corazón no sabía qué hacer. El mensaje decía algo como: lo siento mucho, pero quiero que sepas que te quiero y que todo lo que pasó fue un error. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. No sabía si creerle. Sabía que era probable que me estuviera buscando para aliviar su propia culpa, y no estaba segura de si quería ser parte de ese proceso. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que, si lo ignoraba por completo, podría terminar perdiéndola para siempre. Y aunque me sentía herida, también sabía que no quería tomar decisiones apresuradas basadas solo en el dolor del momento. Así que le respondí, no con ira, ni con reproches, sino con una simple pregunta: ¿por qué lo hiciste? Quería saber si había una razón detrás de todo esto, si ella en verdad entendía el daño que había causado o si simplemente veía la traición como algo trivial. Pasaron horas sin respuesta, y el malestar en mi pecho crecía. Entonces, finalmente, me contestó. Esta vez, las palabras eran diferentes. Fue más sincera, más vulnerable. Me dijo que había cometido un error, que se había dejado llevar por sus propios problemas y que, en su mente, el chisme que había compartido con otras personas no era tan grave como lo veía ahora. Recuerdo que en ese momento, a pesar de todo el dolor, algo dentro de mí se suavizó. Quizás era la parte de mí que aún deseaba que todo esto fuera solo un mal sueño. Quizás era la parte de mí que, a pesar de la traición, quería creer que la relación que habíamos tenido aún podía salvarse. Pero las palabras solas no eran suficientes. Lo que había hecho mi prima no podía borrarse con una simple disculpa. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Decidí darle un poco de tiempo para reflexionar, pero también entendí que, si quería sanar, tendría que ser honesta conmigo misma. No podía seguir dependiendo de alguien que me había lastimado tan profundamente. Así que, aunque no cerré la puerta completamente, decidí tomar distancia, no solo física, sino emocionalmente. Los días pasaron y mi mente seguía vacilando entre el perdón y la necesidad de seguir adelante. Eventualmente, me di cuenta de que, aunque aún la quería en mi vida, tenía que aprender a poner límites. No podía dejar que ella regresara como si nada hubiera pasado. Si quería reconstruir nuestra relación, tendría que mostrarme dispuesta a trabajar en ella, pero también tendría que hacer un esfuerzo por demostrar que mi confianza ya no era algo que ella pudiera simplemente tomar por sentado. De alguna forma, mi relación con mi prima nunca volvió a ser la misma. La herida seguía ahí, pero con el tiempo, entendí que lo importante era aprender a sanar por mí misma, independientemente de lo que ella hiciera o dejara de hacer. Me llevó tiempo, pero finalmente acepté que, a veces, las personas que más queremos no son las que mejor nos tratan. Y aunque la traición siempre estará en mi memoria, aprendí que mi paz mental era más importante que cualquier relación rota. Todo cambió cuando menos lo esperaba. Después de semanas de mensajes y silencios incómodos, un día recibí una llamada que nunca imaginé recibir de mi prima. El tono en su voz era diferente, no era la misma de siempre, ni la que conocía de antes. Era, más seria, más determinada. Y aunque había decidido alejarme y mantener la distancia, algo me decía que esta conversación sería distinta. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco. No sabía si debía contestar o ignorarlo. Mi mente seguía dándome vueltas,
¿Estás lista para esta conversación? ¿Y si se vuelve peor? Pero, por alguna razón, sentí que debía contestar. Tenía que ponerle fin a todo esto, ya fuera de la manera que fuera. Hola, contesté, intentando sonar tranquila, aunque mi voz temblaba. Al principio, hubo una pausa, como si ella estuviera eligiendo las palabras correctas, o tal vez, buscando una salida. Pero luego, finalmente habló. Necesito verte. Es algo importante. Por favor, no me cuelgues. Mi estómago se encogió. Las palabras de mi prima, un tanto temblorosas pero firmes, me daban la sensación de que algo estaba por suceder. Había algo en su tono que me decía que esta vez no sería lo mismo. ¿De qué se trata? Ya hablamos de esto antes, ¿no? Respondí, algo incrédula. Ella suspiró. Sí, pero, hay más. Hay algo que no te he contado y siento que debo hacerlo. Ya no puedo vivir con esto. Quiero que me entiendas. Mis pensamientos comenzaron a girar a 1000 por hora. ¿Qué podía ser ahora? ¿Qué otra cosa me iba a decir que podría cambiar todo esto de nuevo? Aún podía confiar en ella, aunque lo que me fuera a contar no cambiara lo que ya había sucedido. ¿Está bien, dónde nos vemos?, pregunté, ya sin poder esconder mi nerviosismo. Nos encontramos en un café tranquilo, un lugar que solíamos visitar mucho cuando éramos más jóvenes. El ambiente familiar de ese lugar, las mesas de madera, el aroma del café, todo parecía querer darme una sensación de confort, pero no podía dejar de sentir que algo grande estaba a punto de ocurrir. Cuando la vi llegar, noté que no era la misma persona que recordaba. Había algo en su mirada, en su postura, que me decía que esta conversación sería definitiva. Ella se sentó frente a mí, sin mucha confianza en su sonrisa. Pero lo que me sorprendió más fue su expresión. Estaba pálida, como si llevara un peso demasiado grande sobre sus hombros. No era la prima fuerte y confiada que conocía. Esta vez parecía vulnerable, quebrada. Te debo una explicación. No sé cómo empezar, pero sé que te debo la verdad. Lo que te conté antes, no fue todo. Hay algo más grande que no te dije. Y sé que esto no justifica nada de lo que hice, pero, quiero que sepas que estoy aquí para explicártelo todo. Mis manos estaban temblando, pero traté de calmarme. Está bien, te escucho, respondí, tratando de mantener la calma, pero mi corazón estaba latiendo a 1000 por hora. Ella me miró por un momento, luego bajó la mirada. Podía ver que estaba luchando consigo misma. Entonces, comenzó a hablar. Hace tiempo, antes de que me contara todo lo que te dije, hubo algo que no te conté. Algo más grande, algo que me pesaba mucho, y no sabía cómo decirte. Yo, estaba pasando por un momento muy difícil. No solo por lo que estaba ocurriendo en mi vida personal, sino también por lo que estaba viviendo con mi familia. Había mucha presión. Mucho estrés. No sé si te lo conté, pero mamá estaba enferma, y había muchos problemas familiares que no te conté. Me sentía atrapada entre un montón de cosas, y tomé la decisión equivocada. Mis ojos se agrandaron, sorprendida. ¿Cómo que, qué más no me dijiste? No entiendo. Ella tragó saliva. Lo que te dije sobre tu madre, no era toda la verdad. Te mentí, no de una manera directa, pero sí omití cosas. Yo estaba pasando por momentos tan oscuros en mi vida que, me dejé llevar por la rabia y la frustración. No pensaba claramente. Lo que te dije sobre ella, no lo sentí realmente, lo dije porque sentí que te alejaría de ella. Estaba resentida, no con ella, sino con todo lo que estaba pasando. Y, me arrepiento profundamente de haber hecho eso. La confesión cayó sobre mí como una piedra. Mi mente no podía procesarlo. ¿Por qué me había mentido? ¿Por qué me había arrastrado a esa mentira tan dolorosa? Entonces, todo lo que me dijiste sobre mi madre, ¿era mentira?, pregunté con voz quebrada, sintiendo como mi corazón se rompía aún más. Sí, todo lo que te dije fue parte de una manipulación. Yo, no quise hacerte daño. Quería que tú también sintieras lo que yo sentía, quería que me entendieras. No sabía cómo enfrentar todo lo que me pasaba, y me dejé llevar. Es algo que me arrepiento profundamente. No era mi intención dañarte.
No era mi intención destrozar tu relación con tu madre. Las palabras de mi prima eran como un susurro de dolor. Podía ver en sus ojos que, aunque todo esto era muy difícil para ella, también sabía que lo que había hecho estaba más allá de lo que podría disculpar. Pero, a pesar de su arrepentimiento, me quedé en silencio, procesando todo lo que me estaba diciendo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto para contarme esto?, le pregunté, incapaz de controlar el dolor que me invadía. Porque tenía miedo. Miedo de perderte para siempre. Pero también tenía miedo de enfrentarme a lo que había hecho. Pensé que si te lo decía, me odiarías. Y sé que quizás ahora me odias, pero necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Estuve en silencio por unos momentos, asimilando la gravedad de lo que acababa de escuchar. Mi mente no podía procesarlo por completo, pero lo que sí sabía era que había algo que se estaba rompiendo dentro de mí. ¿Podría perdonarla? ¿Podría alguna vez confiar en ella después de todo lo que había hecho? Finalmente, miré a mi prima, a los ojos, y con una voz temblorosa le dije, lo que hiciste no tiene perdón. No puedo confiar en ti como antes. Pero también sé que no puedo quedarme con todo este rencor. Necesito tiempo. Esto no lo voy a olvidar tan fácilmente. Mi prima asintió, con lágrimas en los ojos. Y aunque no sabía si nuestra relación se podría recuperar, sabía que lo que acababa de pasar sería un punto de no retorno. La traición estaba ahí, y aunque ella había mostrado su arrepentimiento, algo en mí había cambiado para siempre. Después de esa conversación, mi vida no fue la misma. No fue solo la sensación de traición, sino también el peso de la confusión. Había tanto en qué pensar, tantas emociones que no sabía cómo procesar. La relación con mi prima, que una vez fue tan cercana, se transformó en algo irreconocible. Las palabras de ella seguían resonando en mi cabeza, y aunque intenté dejarlo atrás, no pude evitar sentir el dolor que su mentira me había causado. A veces me encontraba en medio de mi día, haciendo tareas cotidianas, y de repente me asaltaba una ola de tristeza. Mi madre, por un lado, estaba ajena a todo esto, y aunque la relación con ella no estaba rota, ya no sentía lo mismo que antes. No podía quitarme la sensación de que algo había cambiado dentro de mí, no solo con mi prima, sino también con mi familia. Todo lo que había creído hasta ese momento se había derrumbado. Al principio, me costó mucho lidiar con la idea de que había sido manipulada, pero con el tiempo empecé a aceptar que lo que había sucedido no podía deshacerse. Lo único que podía hacer era reconstruir mi vida, paso a paso. La confianza, al menos por ahora, era algo que me sentía incapaz de otorgar a mi prima. No sabía si algún día lo haría, pero sabía que no quería quedarme atrapada en el rencor. Lo peor de todo, sin embargo, era la sensación de traición que no podía desaparecer por completo. A pesar de que ella se disculpó, no sabía si alguna vez podría mirar a mi prima como antes. El daño estaba hecho, y aunque había un arrepentimiento en sus palabras, la herida seguía abierta. Aprendí que, a veces, las personas a las que más quieres son las que te lastiman, y esa lección, aunque dolorosa, me hizo más fuerte. Ahora, con el tiempo, he aprendido a perdonarme a mí misma por haber confiado ciegamente, y aunque la relación con mi prima nunca será la misma, me he dado cuenta de que lo más importante es que no me permití quedar atrapada en su mentira.